sí, señoras y señores, estamos nada menos que con Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Cómo está, Víctor Andrés? ¿Qué tal? Como siempre, gracias por la visita. Un día sábado te han hecho salir de tu casa, te traen acá, me siento muy honrado, yo me la llevo facilísimo. Vienen acá, te ponen un panetón de adorno, ni siquiera te lo vas a llevar, es para efectos publicitarios. Bueno, pero supongo que me harán un descuentito por ahí. Bueno, te han dado un café, eso sí, debo reconocer. Te han dado un café pasado, ¿no? Ya. Pasado mañana o pasado de pasadito, bueno. Y que sigue siendo pasado después de la Navidad y el Año Nuevo. Después de la Navidad y el Año Nuevo, pues efectivamente, ¿cómo vamos a recibir la Navidad en el Perú? Oye? A ver, claro, hay gente muy pesimista, ¿no? Sí. Yo no lo soy, por suerte, yo no lo soy pesimista. Claro. Yo no soy pesimista, hay gente muy pesimista, creen que estamos en una crisis espantosa. Estamos en una crisis, pero no es pues terminal, digamos, ¿no? El Perú ha pasado por circunstancias parecidas muchas veces, sí. Muchas veces. El Perú ha tenido en 200 años, casi 200 años, ha tenido más de 100 presidentes. Entonces sí. No podemos decir que somos un ejemplo de estabilidad, ni mucho menos. Pero sí, lógicamente preocupa, pero preocupa que la gente haga un escándalo mayor o que exagere la situación, porque lo que hace es contagiar a una especie de pánico colectivo, que lo que hace es a empeorar las cosas, ¿no? Cuando yo creo que hay que mantener la serenidad y saber que como en los pueblos, ¿no? Cuando quieres tú trasladar una carga, no esperas cargar a la mula y que esté todo listo para echarla a andar, sino que la vas acomodando la carga conforme la mula va avanzando. Y eso es lo que pasa en el Perú, ¿no? Yo creo que la carga hay que acomodarla conforme vamos avanzando. Ahora, te digo una cosa, por ejemplo, es muy sano lo que tú estás diciendo, muy saludable, denota equilibrio mental, etcétera. Pero, por ejemplo, ayer han venido acá dos personas que son, vamos a llamar así, damnificados por el cierre de las Bambas, que han empeñado su casa, uno para construir para tener una flota de microbuses para hacer transporte, y la señora para construir un hotel. Entonces, la cara de estas personas que van a perderlo todo por esta cosa de las Bambas, que se cierran las Bambas, era realmente espantoso. No les podría decir a ellos yo, mira, tranquilo, take it easy, vamos a salir de esta, porque su circunstancia es terrible y se está empeorando todo el sur, esto andino, esto Víctor Andrés. Sí, pero hay que recordar dos o tres cosas, mi querido Chema. En primer lugar, el Perú es un país minero de toda la vida. No es un país agrícola. No, pues no, claro que no. Es un país minero de toda la vida, pero desde el incanato. Sí. y con el virreinato también. El Perú es un país minero. Hay que recordar que en el siglo XVII y XVIII los alimentos que llegaban a Lima venían de Chile. Por supuesto. El trigo, la fruta. Claro, o sea, claro. No, acá nosotros exportamos minerales y nos llegaban alimentos. Sí. O sea, el Perú no ha sido un país agrícola. La tierra agrícola en el Perú, que lo digan los expertos, yo tengo unas cifras más o menos globales, pero en el Perú la tierra de cultivo con relación a su territorio no es más de 4 o 5%. 5%, sí. Es muy poco. Tenemos vallecitos muy pequeños. Muy poco. No. Y antes era menos. Gracias a la carretera marginal que hizo el presidente Belaúnde, se duplicó la tierra de cultivo en el Perú. Se duplicó, porque se duplicó unas 25 hectáreas por cada lado de la carretera, y la carretera tiene 1.600 kilómetros. O sea, se duplicó la tierra agrícola. ¿No? 50, 20 kilómetros, 25 kilómetros a cada margen, quizás un poco más, un poco menos, pero se duplicó la tierra agrícola en el Perú. Pero antes y ahora seguimos siendo tierra de minerales. El 50% de nuestros ingresos o más es de minerales. Sí. O sea, nosotros podríamos decir lo que decía Allende o Vladimiro Tomic, porque hay dudas de quién. Sí, sobre Chile, ¿no? Sí, así es. Creo que lo es. Hay gente que cree que lo dijo Allende, hay gente que cree que lo dijo Vladimiro Tomic, pero en todo caso uno de los dos, o los dos, decía: el cobre es el salario del obrero chileno. En el Perú es una cosa parecida, porque si el 50% o más de nuestros ingresos viene por la minería, podemos decir
con mayor razón o con igual razón, señores, la minería, nosotros somos polimetálicos. Sí. El Chile no es polimetálico. Entonces, claro, nosotros podemos decir, gracias a la minería, o la minería le da el salario al obrero peruano. Ojo. Ahora, tocando el tema de las bambas, hay que recordar que las cosas se hacen mal. Las bambas es un emporio importantísimo que hay que protegerlo, hay que ayudarlo, hay que darle todo tipo de aliento, pero se pudieron haber hecho las cosas bien. Hay que recordar que estaba previsto o un mineroducto o un ferrocarril. Sí, pues. Nunca estuvo previsto sacar el mineral por camiones. Exactamente, con esta entonces, ¿por qué diablos saca? O sea, por ahorrarse unos dineritos, sí, que los iban a ganar de todas maneras, porque tiene una mina que se puede explotar durante muchos años, por ahorrarse $100 millones, que es una bicoca en términos de años de riqueza que pueden extraer, han creado un problema. Sí. O sea, ¿cómo diablos, en qué país del mundo desarrollado se permite que tantos minerales salgan en camiones? En un recorrido muy largo. En un recorrido muy largo. Muy largo, y una carretera que es de cabras, claro, la conviertan en carretera nacional para, claro, poderle darle esa categoría que puede trasladar camiones. Sí. No pues. O sea, eso no se puede hacer. Y yo te voy a recordar algo, Chema. Cuando yo era miembro del Congreso, en la Comisión de Relaciones Exteriores, se presentó un proyecto de tratado de doble tributación entre Perú y Suiza. Y llamamos al ministro de Economía para que nos explique qué inversiones tenía el Perú en Suiza. Sabemos las inversiones que Suiza tiene en el Perú. Sí. Oro, minería, sí, y importamos chocolates suizos, que son muy ricos. Sí, que son muy ricos. Pero yo le dije al ministro, ¿qué inversiones tiene el Perú en Suiza? Llegó Gastón Acurio. Llegó hay algo llegó los Wong, o sea, ¿algún peruano llegó a Suiza? Ninguno. Entonces, ¿para qué tenemos que firmar un convenio de doble tributación con un país donde el Perú no tiene un solo invertido? Y lo máximo que hace es importar chocolates. Y acá Suiza sí tiene minería. Entonces dije, bueno, acá hay algo raro. Acá lo que está pasando es que las bambas está en venta, o se va a vender. Y los suizos, que eran dueños de las bambas, van a vender, y si quieren esto los suizos es porque se van a ahorrar plata en impuestos. 100, 200, 300, 500 millones de dólares se van a ahorrar en impuestos, porque qué casualidad que este tratado llegue en este momento cuando las bambas están pensando los suizos venderlas. Okay. Y yo me opuse y se aprobó, lamentablemente, y dejé constancia de mi oposición, porque yo entiendo un tratado de doble tributación con Estados Unidos o un país más grande donde hay intereses mutuos, inversiones así mutuas. Es, o en Chile o en Argentina, lo entiendo, pero claro, en Suiza sí, no puede, es como en Finlandia, pues, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? No que la globalización, que el mundo va, sí, pero aquí no hay nada a cambio. Y además los suizos ya han invertido en el Perú, porque si lo haces para que vengan, bueno, alguna razón habría, pero ya están en el Perú. Y la mina no se la pueden llevar, sí la pueden vender. Y efectivamente, se aprobó el tratado, a los 6 meses la bamba se vendió. Con una levantada de precios descomunal. Con una levantada de precios descomunal, y el Perú perdió 300 o 400 millones de dólares en impuestos a la renta, en esa operación. Entonces... ¿Quién promovió...? El gobierno, en el gobierno de ese momento. Sí, entiendo. Humala PPK. Humala PPK, claro. Pero ¿quién hizo el lobismo ahí? Esta señora López no existía todavía. No lo sé si estaría López ahí. No, había muchas personas que daban vueltas por ahí. Muchas personas que dan vueltas. Es que hay lobismos en el Congreso también y hay que combatirlo. Sí, hay lobismo, sí. Pues, hay lobismo. Bueno, ahí la Comisión de Relaciones Exteriores, que es la que tiene que dar el visto bueno para aprobar. O sea, los tratados los hace el Ejecutivo 100%, pero se tienen que aprobar en el Congreso. Sí. El Congreso, mejor dicho, ratificar. La palabra es ratificar. Exactamente. Y esto se ratificó en el Congreso. El Congreso no interviene en nada, siempre te lo ratifica sí o no. Bueno, yo me puse. ¿Qué te pusiste? Yo me puse, ahí está. ¿Cuántos votos de oposición hubo en ese momento? Muy pocos. Habría que revisar las actas en ese momento, y yo me puse. Además, pedí que el ministro de Economía, creo que era Luis Miguel Castilla, creo que era. Sí, creo que era Castilla.
y llevó a la comisión y explicó las bondades de la doble tributación, en fin, que se había firmado ya otros tratados iguales con otros países. Pero le dije, el problema no es ese, el problema es ¿qué inversión tiene el Perú en Suiza? ¿O cuál va a tener en el futuro? Nada. Importamos chocolates, punto. En cambio ellos tienen acá oro, tienen acá minas de oro y de plata. Entonces, si es un tratado de doble tributación, ellos tienen grandes inversiones en el Perú y nosotros ninguna allá, ¿para qué cosa es para ellos? Pues es una cosa elemental. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Sí. Y dije, entonces cuidado, que las bambas están en venta. Le pregunté al ministro, no. Bueno, pues ahí hay un rumor, ¿está en venta? No. Cuidado que se va a vender, ¿ah? Y se vendió a los 6 meses. ¿A los 6 meses? A los 6 meses se vendió las bambas. ¿Y el ministro te dijo que no porque te tenía que decir que no por política o no escuchaba rumores? Eso no lo sé. Yo los había escuchado sin estar en economía y sin ser economista, pero él parece que no los había escuchado. Entonces ahí está, las actas, hay que sacar las actas y ver el debate y las preguntas y las respuestas en ese momento. Y se vendió a los 6 meses. ¿Eso qué significó? Un ahorro de dinero porque pagó en Suiza menos dinero de lo que pagaba en el Perú, por la diferencia, sí, ¿no? Entonces, pues, el Perú dejó de percibir. Claro, estaban preparando un bonito paquete para la venta. Exactamente, ¿no? Y eso parte del Ejecutivo. Arreglándola. Eso parte del Ejecutivo con algunos alfiles que puede tener en el Congreso. Sí, pero parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo hace todo. Sí. Solamente el Congreso se limita a ratificarlo, nada más. ¿Cómo vamos a salir de este impasse? Entonces, Chema, esto es lo que viene en las bambas, a mí, la verdad, sí, me da mucha pena, por supuesto que sí, porque pero, perdón, las cosas hay que hacerlas bien, las cosas no se pueden hacer mal. Entonces, entran los chinos, compran las bambas, se quedan con Extrata, se quedan con todo, con las otras minas, y suprimen el mineroducto, suprimen el ferrocarril. ¿Tú sabes lo importante que hubiese sido un ferrocarril? El ferrocarril central se hizo en el Perú ¿para qué? ¿Para los pasajeros? No, para la minería. Para la minería, evidentemente. Chema, ¿sabes? Siempre está tú tienes contacto con el extranjero, Chema, tú eres un hombre de mundo. Sí. El ferrocarril es fundamental. ¿Sabes ¿Cuándo hemos perdido nuestra voz? Sí. ¿Sabes cuántos kilómetros de ferrocarril tenía el Perú hasta el año 60? Sí. ¿Los 65? Sí. Casi 8.000 kilómetros de ferrocarril. Hoy ya tenemos 2.000. Claro. Hemos perdido líneas férreas en el Perú. Claro. Y las que quedaron son muy pocas. Y sin embargo, este ferrocarril era muy importante porque podía unir las Bambas, o Huancavelica, o Apurímac, con el Cusco, o con Abancay, o con Andahuaylas, y unirse al ferrocarril de Cusco-Arequipa. O sea, la idea era que tú puedas ir de ferrocarril de Lima al Cusco en ferrocarril. Sí. Y eso está trunco en Huancavelica, que debe continuar. Y lo podíamos hacer porque habían hecho el ferrocarril del centro. Claro. Era una hazaña de ingeniería. Así es. En aquella época, yo he leído los papeles de aquella época. Esto también hubo denuncias, ¿ah? Eso sí. Por supuesto que sí, con Henry Mace, que era un pirata. Pero Mace, así Henry. Pero ahí que está el ferrocarril, que es hoy día, hasta hace muy poco, era el más alto del mundo. Sí. Ya no lo es. Y ya la China ha hecho en el Tíbet un ferrocarril un poquito más alto. Claro. 50 metros más alto. 50, pero el Perú eso. ¿Cuándo hemos perdido nuestra vocación ferrocarrilera? Porque parece que en el siglo XIX estábamos más o menos como todo el mundo, debo decir. El primer ferrocarril de América del Sur estuvo en el Perú, el de Lima Callao, que lo hizo Ramón Castilla. De Lima Callao lo hizo Ramón Castilla. Claro. Y el ferrocarril llegaba a la Plaza San Martín, ahí estaba la estación, que se llama la Plaza San Juan de Dios, que después se convirtió en Plaza San Martín, la convirtió en Plaza San Martín al centenario. Pero el ferrocarril partía de ahí y llegaba hasta el Callao de la Colmena, bajaba de frente por la Venezuela o la Avenida Colonial y se iba hasta el Callao. Bueno, ese ferrocarril se perdió. Mire, en la época, en el gobierno, en la guerra con el Perú con Chile, los chilenos veían el ferrocarril de Arica que venía de Tacna a Arica. Claro. O sea, ellos sabían cuándo venía las tropas. Ya había ferrocarril entre Tacna y Arica. Pero si había ferrocarril acá en Miraflores. Por supuesto. ¿Tú has ido al reducto número 2? Sí. En el reducto número 2 hay una réplica, que es el museo del reducto, de lo que era la estación de Miraflores. Claro. Y hay una locomotora, no de la época, pero en la batalla de Miraflores,
el tren peruano pasaba del centro de la Plaza San Martín, exactamente, que después se llamaría San Martín, hasta Miraflores, ametrallando a los chilenos. Claro. Y de vuelta hasta que lo bloquearon. Así es. O sea, fíjate tú, ya había ferrocarril. Y hemos perdido esto. ¿Por qué lo hemos perdido? Porque tuvimos la mala suerte de descubrir petróleo en Loreto, en Tumbes. Yo creo que hemos perdido, es una larga historia, ¿no? Yo de repente voy a especular, de repente puedo equivocarme. Yo creo que el primer error fue el auto, el caucho y el auto fue una revolución en su momento. Claro. Y nosotros... Con el caucho peruano. El caucho peruano. Ahí está Julio C. Arana. Oye, Julio C. Arana era un hombre que hay que recordarlo, está enterrado en una fosa casi común en el cementerio Perito de Matías Maestro y fue el hombre impulsor, fue el rey del caucho en el mundo. Y gracias a Arana, nosotros tuvimos presencia en casi toda la selva. Selva que leía... Te estás entrando en un terreno peligrosísimo. Sí, lo sé. Porque lo acusaron después de abusos a los indígenas. Sí, es cierto. Pero hay que ubicarnos en el contexto de la época. Arana tenía concesiones peruanas del caucho hasta más allá del Caquetá. Correctamente. O sea, el Caquetá era ambas riberas peruanas. Y hoy día hemos cedido eso a Colombia y la frontera con Colombia es el Putumayo. El Putumayo, claro. Y eso era de Arana, concesión peruana. O sea, esa es la mejor prueba de que el Perú tenía presencia en ambas riberas del Caquetá. Hoy día tiene presencia en ninguna, solamente en el Putumayo. Bueno, y el caucho peruano... Y eso gracias a Arana. Claro, el caucho peruano es lo que explica el desarrollo de la industria automotriz. Bueno, claro. ¿Y sabes qué otra industria más? La industria del tenis. Claro. Por las pelotas de tenis. Bueno, de todo. Caucho, hasta que inventaron el reemplazo del tenis. Entonces los ingleses, fíjate cómo es la vida. Sí. Hay una novela de Vargas Llosa que yo no estoy muy de acuerdo con ella, que se llama... El sueño del Celta. El sueño, ¿no? Que es la historia de Casement. Sí, es Casement. Casement vino a Lima, vino al Perú de parte de la reina del imperio a visitar el tema de los derechos humanos que había acá. Pero Kirchner, este señor Kirchner, era un espía británico que vino al Perú a robarse el caucho. Bueno. O sea, lo que se quería era descubrir, o sea, Inglaterra tenía la industria del automovilismo, pero no tenía caucho. El Perú tenía caucho. Sí. Entonces ellos querían llevarse el caucho. Y fueron... Y Casey fue hasta Julio C. Arana, hasta la selva, se entrevistó con él y Arana lo maltrató. Sí. Entonces él dijo, voy a tirarme abajo. Y Arana cometió el error de colocar la Peruvian Rubber Company en Londres. Claro. Entonces, como se hizo una empresa londinense, allí le atacaron. Claro. Lo destruyeron. Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué hace con el caucho? Bueno, tú sabes que acá tuvimos en la selva peruana una ciudad llamada Forlandia. Sí, claro que sí. La palabra Forlandia deriva de Ford. Sí, claro que sí. O sea, los Ford o Ford creó una colonia en el Perú. Sí, por motivo del negocio del caucho. Sí, así es. Para llevar llantas, para hacer llantas en Detroit. Así es. Pero bueno, entonces el caucho se lo tiraron del Perú, pues fue un robo descarado con este señor, al quien le rinde mucho homenaje en esta novela, y no Arana, yo creo que debió ser al revés. Porque gracias... Bueno, que tú eres tremendo, viejo. ¿Ah? Tú tienes una cosa tremenda. Es muy polémico. Esto que está diciendo, sabes que es muy polémico. Pero por supuesto que sí. Porque los defensores de los derechos humanos y todo no opinan nada de esto. Bueno, estamos hablando de una época diferente. Yo sé. Hay una época diferente. Bueno, a Arana hay que quitarle la parte negativa, parte negativa que fue muchas veces usado políticamente para destruirlo, como lo lograron. Es verdad. Y de paso el Perú perdió 250,000 kilómetros de selva. Olga, o sea, el tamaño casi de Ecuador. Sí, señor. Lo perdimos debido a que Arana lo destruyeron porque Arana tenía presencia ahí. Sí. Mira, la guerra con Colombia el año 12, de la Pedrera, la famosa Pedrera, era pasando el Caquetá. Sí, hombre, o sea, uno ve los planos hoy día. Muy dentro de la Colombia de hoy, muy adentro de la Colombia de hoy. Todo eso se perdió.
Y se le cedió además el trapecio amazónico y Leticia. Leticia era una ciudad con 16.544 peruanos que se descubrieron al día siguiente que ya no eran peruanos sino colombianos. Fue un trauma tremendo para ellos. No, yo creo que hay que reivindicar, con todos sus errores, hay que reivindicar a ciertos personajes en el Perú que fueron parte de lo que el Perú hizo, de lo que el Perú tenía que recordar que el Perú tenía 2 millones y pico de kilómetros cuadrados antes de la independencia y hoy día tenemos 1.298.000. Exactamente. Todo eso, la diferencia se perdió con Colombia, con Brasil, con Chile, solamente con Chile con guerra, con Bolivia y probablemente algo con Ecuador también. Bueno, como buen Belaúnde tiene su conciencia geográfica. Y efectivamente, conciencia geográfica, bueno, memoria histórica, por supuesto. Tú sabes que cuando Río Branco, el barón de Río Branco, sí, se presentó a Brasil, a Río de Janeiro, le dijo a su jefe de Estado, ¿no? Os traigo 450.000 kilómetros cuadrados adquiridos del Perú. Aquí está. Todo el Acre, o parte del Acre. Y uno cuando va a Madre de Dios y va a Iberia y ve al frente de Brasil y al otro lado Bolivia y cruza un poco más allá y se va hasta Río Branco, a la capital de Acre. Río Branco, ¿dónde está el río? No hay río, pues. Es Río Branco por el varón de Río Branco. Río Branco hay ahí, pero blanco. Es el varón de Río Branco que le pusieron, como se consiguió eso, le pusieron a la ciudad capital que la fundaron al día siguiente, firmó el tratado del año 1909, le pusieron el nombre de Río Branco. No hay que olvidar que Brasil era un imperio. Es cierto. En consecuencia, digamos, antes... Un imperio... El varón... de Río Branco, pero un imperio Branco, que casi Paraguay los derrota. Hombre, es que Paraguay... Un imperio que casi Paraguay... Pero lo que pasa es que Paraguay se quedó solo. Argentina y Uruguay se unieron a la Triple Alianza con Brasil. Mira, esa guerra de la Triple Alianza es una de las más terribles que yo conozco. Lo poco que la conozco. Uruguay, un pequeño país que sin embargo tenía vocación de potencia también porque era prematuramente industrializado, y es contra Argentina, Uruguay y Brasil. Pero lo curioso en la tremendo. Lo curioso en la Triple Alianza, Chema, es que Paraguay salió en defensa de la navegación del río Uruguay y del río La Plata, y en el fondo estaba defendiendo a Uruguay y esperó la adhesión de Argentina. Y ninguno de los dos se adhirieron a Paraguay, sino se adhirieron a Brasil. Y Uruguay y Paraguay tenían 70.000 hombres bajo las armas, el ejército más grande de América Latina. Y empezó a atacar a Brasil y empezó a destruirlo. Lo que pasa es que se quedó solo, un país mediterráneo, sin ayuda de ninguna parte, desarrollado por el río que estaba controlado, se ahogó, y Brasil, que era muy grande, evidentemente tuvo todo tipo de ayuda, se armó y volteó la torta en 3 o 4 años, ¿no? Y al final lo destruyó y le quitó la mitad de su territorio. La mitad de su territorio, gran parte de la población masculina. Así es, y las mujeres, quedaron solamente mujeres y niños. Quedaron mujeres y niños. Ancianos. Cayó la población paraguaya, después los gobiernos sucesivos fomentaron la natalidad. Y el presidente murió. Y el presidente murió, efectivamente. Ahí murió. Aquí en la guerra con Chile, el presidente huyó. Sí. En la guerra con Chile, el general Prado huyó. Allá no, allá. El paraguayo, lo que pasa es que los paraguayos tienen fama de bravos, ¿no? Sí. Y bueno, después han tenido la guerra contra Bolivia por el Chaco. Por el Chaco, 80 años después. 80 años después, una cosa terrible. Donde Paraguay se quedó con el 75% del Chaco y Bolivia con el 25%. El 25%, claro. O sea, Paraguay sí estaba peor armado que Bolivia, sí, pero tenía más experiencia de combate en esta zona de selva. Más aguerridos, sí, claro. Yo he estado en Santa Cruz de Bolivia, ciudad que... Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, y hay un monumento a un tanque. ¿Qué pasó con ese tanque? Los paraguayos casi no tenían tanques, o no tenían tanques directamente, y capturaban los tanques bolivianos. Y se ponían a manejar los tanques. Eran tanques pequeños de la Primera Guerra Mundial. Y entonces el presidente de Paraguay, Wasmosy, le entregó al presidente, me parece que era Goni, el boliviano Goni, Sánchez de Lozada. Sí, Sánchez de Lozada. El tanque que le decían Goni, en señal de buena voluntad. Que hablaba con dejo americano, además. Con nosotros bolivianos no hablamos bien castellano, decía, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, porque se había educado en Estados Unidos. Claro, en la campaña le dijeron, usted no habla bien castellano, como buen boliviano no hablamos bien castellano, dijo el gringo Pero el gringo le decía.
pero los bolivianos hablan bien español. Sí, claro que sí. El castellano lo habla muy bien. Con cosas antiguas, sí, con cosas de castellano antiguo. El Bolivia, yo creo que Perú es el que mejor habla de todos, pero también Ecuador y Bolivia hablan muy bien, y en Colombia la zona no caribeña también se habla mejor. Claro, la zona caribeña ya, estos monosílabos, estas cosas, estos gruñidos, digamos, ya a mí me sacan un poco de cuadro, ¿no? Bueno, y se me está yendo el tiempo y no te estoy haciendo las preguntas que te tengo que hacer. ¿Cuál es? No sé. Yo no sé para qué me has invitado, Chema. Yo no sé, me estamos hablando de otras cosas que yo no pensaba, porque si me vas a hablar de la Triple Alianza, del gaucho, hubiese venido preparado, hubiese tenido que revisar papeles y todo. Es que yo no sabía, no está preparado, él no. Él es un improvisador, es un talento improvisador. Es esto como Maradona, como Pedrito Ruiz de aquella época, en fin. No, lo que te quería preguntar era cómo estás viendo la cosa de AP en su última actuación en la interpelación, ¿no? En la famosa moción de Castillo. Hay algo... Me da la impresión, sí, te cuento de afuera, que a Del Águila lo están desairando un poco, creo. Corrígeme. A ver, yo creo que ha habido unas elecciones muy justas, muy ajustadas, sí, y eso ha producido... un reclamo de los que que no han sido favorecidos o han sido perjudicados con el resultado. Y yo a los dos los conozco, son amigos, los aprecio, y yo lamento mucho que no lleguemos a un acuerdo. Yo creo que hay que buscar un acuerdo, porque finalmente el secretario general son 2 años, eso se pasa muy rápido. Claro. Eso no podemos... No es vitalicio, ni hay dueño del partido. Así es, nadie se va a quedar con el partido. Entonces yo creo que hay que llegar a un acuerdo, y yo creo que el comité electoral que lo preside Doris Guerrero, a quien conozco hace muchos años atrás, sí, es una mujer correcta. Sí. Entonces, si han habido errores, pueden haber habido. Por eso es que, Chema, que un partido político... Sí. haga elecciones a nivel nacional, sí, un solo día, sí, en un horario determinado, simultáneamente, en 2.000 distritos, ¿qué capacidad tenemos? Sí. Es muy complicado hacer las cosas bien. Si el Estado mismo que hace las elecciones generales tiene irregularidades por todas partes y hay actas anuladas por todas partes, es decir, que lo hace la OMPE, el ejército te traslada a la Sanford, etcétera, etcétera. Un partido que no tiene al ejército, que no tiene a la OMPE, no tiene los recursos del Estado para hacer todo eso, ¿qué le vas a pedir que sea todo perfecto? Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que hay que cambiar el sistema y hay que volver o a los delegados que eligen, o en su defecto, como es en Estados Unidos, que departamento por departamento, estado por estado, hacen sus elecciones. Claro. Primero Arequipa, Cusco. No simultáneos. No simultáneos. Claro. El mismo equipo de gente que te trabaja y que te maneja unas elecciones va mudándose de todo, y en 2 meses hacen unas elecciones a todo el país. Eso me parece más lógico, pero un solo día, un solo horario. ¿Cómo? Son 2.000 distritos, mínimo 2.000 mesas o 4.000 mesas. ¿Cómo las controlas? Es muy difícil. Es muy difícil. Raúl Doroteo, que es el vocero alterno de la bancada, ha dicho, acá lo dijo también, ¿no? Acá nos lo dijo, que el presidente, en la conversación que tuvieron, se comprometió o les anunció que va a haber un cambio fuerte de gabinete antes de Navidad. ¿Lo ves factible? Bueno, yo creo que... ¿Tú te lo recomendarías? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que el gabinete nació muerto, ¿no? El problema del señor Castillo es que, como decía, creo que lo dijo Bellido, hay que citarlo porque... es lo más inteligente que tiene el Perú Libre. Ajá. ¿No? Interesante opinión, Bellido dijo, es un sindicalista básico. Es verdad, pues. Entonces yo diría que es un sindicalista básico, yo digo que es un personaje básico. Es un personaje entonces, sindicalista. Entonces, si es un personaje básico, está eligiendo ministros básicos también. Sí. O menos que básicos, porque mi impresión es que el hombre no le gusta que nadie le haga sombra. Pero fatal. Entonces, estamos bajando la valla cada vez más allá a nivel del subsuelo. Oye, ha subterráneo. Ha habido presidentes en el Perú muy básicos también. No sé si tanto, porque yo creo que es de sótano, digamos. Bueno, ¿no? yo no conozco, me hablan de Sánchez Cerro, yo no lo conocí.
Pero Sánchez Sierra era muy básico, sí, pero era vivo, despierto, inteligente, ¿no? Era mosca, era muy mosca, muy, ¿no? Todo lo que quieras. Después Ramón Castilla, que fue el mejor presidente que tuvo el Perú, era un hombre muy ignorante. Sí. Pero era inteligente, era... Pues eras ignorante, pero tienes que ser consciente de que lo eres, pues. Exactamente. Entonces aló, Víctor Andrés, ¿me puedes decir qué hago con esto? Entonces le consulto a Víctor Andrés. Pero como yo soy lo máximo, no le consulto a nadie, porque si le consulto a alguien... Va a descubrir que no sé nada. Y como tengo... ¿Lo digo o no lo digo? Complejo de inferioridad, entonces no le consulta a nadie con ese. Claro, ese es el tema. Es el tema, porque ha habido presidentes muy poco cultos, poco refinados, de poca formación, pero han tenido la inteligencia de buscar a gente. Por ejemplo, en la guerra con España, en el siglo XIX, hubo un famoso gabinete de los talentos. Se trajo pues a lo mejor de que había en ese momento. Todos eran brillantes los ministros, claro, eran pocos ministros, ¿no? Pero todos eran brillantes. O sea, bueno, eso tiene que buscar el señor Castillo, un gabinete de talentos para poder sacar el país adelante. Ahora, ¿podrá hacerlo él? Él desconfía, Víctor, él desconfía de los talentos. Bueno. Mira, él dijo una frase que a mí se me quedó grabada cuando le hablaban en la campaña. La biblioteca yo la llevo en la nariz, dijo. Sí, pues. Sí. No, y ahora ha dicho una cosa terrible. Lo que falta en Perú es una ley que haga cumplir las leyes. Eso me pareció. Pero eso se ha dicho como una ironía, ¿no? No, antes. No, es un discurso. No, pero no, digo, antes se decía, se ha dicho eso antes. Pero cuando yo pedí que lo pasaran acá, el videíto, una y otra vez para ver cuál era disculpa la guachefería, lenguaje corporal del presidente, y lo decía muy en serio. Sí. Entonces yo sugerí que en el paquete de medidas del gobierno deroguen también la ley de la gravedad, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, pues sí, pues hay que hacerlo. Derogamos la ley de la gravedad, ¿no? Yo creo que el Perú, ahora, el Perú tiene salvación, no hay que deprimirse ni hacer las cosas. Yo he visto gente que está desesperada por vender cosas así en el país. Vende cosas y no es así. Quitar. Yo conozco a gente que no es así. No es así. Yo creo que siempre las épocas malas traen oportunidades y traen mucha reflexión. Y traen reflexión para corregir las cosas que has hecho tú y las cosas que se hacen en tu empresa, en tu compañía, en tu barrio, en tu ciudad. Siempre hay algo rescatable de las épocas de crisis. Y yo creo que a eso tenemos que ir, ¿no? Esperemos que así sea, que Dios te oiga, y seguramente lo hará, pues, porque Dios es peruano o ya no ya. Yo creo que sigue siendo peruano, porque, ¿no?, estamos aquí. Bueno, antes de la guerra con Chile, los curas en las iglesias de Santiago de Chile decían que el Perú no era un país viable, y eso es parte del interés de los chilenos en aquel momento de invadir el Perú y quedarse con el Perú, ¿no? O sea, y vinieron con una ferocidad de destruirlo todo, ¿no? No pudieron, ¿no? Pero era eso, el Perú no era viable, no era un país constituido, sí. Entonces había que destruirlo, ¿no? Y entonces, y eso hay mucha gente que ha pensado antes eso del Perú, y seguramente hoy día también alguien lo pensará, pero el tiempo demostró que no es así, porque el Perú se recuperó de la guerra con Chile en 5 años, en 4 años, en el gobierno de Piérola, 4 años, 4 años, salió adelante de una manera increíble. Eso puede pasar ahora. ¿Qué nos ayudó en ese momento? Yo creo que la conducción, el liderazgo y la confianza, ¿no? En la precios internacionales. En aquella época porque el Perú no teníamos un gran producto estrella. No, porque se había perdido el guano y el salitre. El guano y el salitre, exactamente. Pero se entregó el ferrocarril por 66 años a los británicos. A los británicos, claro. 66 años, el ferrocarril, que era una es como entregar hoy día, pues no sé, el puerto del Callao o una de esas cosas, ¿no? Pero no, se organizó un poco y nosotros pagamos inclusive la deuda de las salitreras que ya no eran nuestras. Es como si tú te quitan tu casa y se llevan tu casa porque debes plata a una persona y al final no solamente se queda con la casa, sino que te obliga a pagar la deuda. Sí. Eso pasó con el Perú. Le obligaron a pagar una deuda de una riqueza minera que ya no era nuestra y que estaban otros aprovechando. Entonces es una cosa espantosa. Y aún así salimos adelante. Por eso es que yo digo que si hemos salido adelante en esa época, con guerra y destrucción, ¿por qué no vamos a salir adelante ahora? En absoluto, sí vamos a salir adelante.
Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Como dijeron, como le decían al Cienciano del Cusco cuando quedó campeón de la Copa Sudamericana. Claro, luchó con el River Plate, claro, ¿no? Con el River Plate, ganó en Arequipa. Claro. Perú es todo el equipo más notable del Perú. Disculpen, señores aliancistas, de la U, del Cristal y Company. Sorry, ha sido el Cienciano como triunfo internacional. Al River Plate nada menos, pues no era cualquier cosa. No. Y le había ganado al Santos de acá. Y le había ganado el River Plate y en fin, bueno, entonces sí podemos, ¿no? Claro que sí podemos. Esa frase la usaba mucho Freddy Ternero, ¿te acuerdas de Freddy? Que era el entrenador que murió, que fue alcalde luego de San Martín de Porres, ¿ah? Freddy Ternero. Claro. ¿Te acuerdas, sí, no? Sí. Un personaje muy notable, ¿no? Del cual deberíamos aprender una serie de cosas. Bueno, otro día que vengas, Víctor Andrés, prometo hacerte las preguntas correctas. ¿Ya? No, porque yo no sé para qué he venido, porque me has invitado, hemos hablado de todo, un poco más, y hablamos pues de cómo llegó el hombre a la luna. Pero por supuesto, comenzamos. Dale. Con Armstrong. ¿Qué edad tenías tú cuando él me llevó a la luna? Tendría pues 15 años, ¿no? Claro. O 14, 16 años por ahí. Claro. Sí. Tú sabes que en el mundo actual todavía hay gente que no cree que el hombre llega a la luna. Hay gente, sí, efectivamente hay gente que dice que no. Tienes razón. No, y hay gente hoy día que cree que la Tierra no es redonda, claro. Que sigue siendo plana. Sí. Y ha aumentado el número de... Sí, eso es increíble. Ya estamos hablando ya de otras cosas, ya. Bueno, señores, es como no creer que Castillo es ignorante, por ejemplo. Es casi como lo mismo. Una sabiduría interna, una sabiduría interior, una cosa mística, una sabiduría Lo importante interior. es que los líderes tengan eso, liderazgo y conocimiento un poco del país y sobre todo olfato, ¿no? Mucho olfato, mucho sentido común. No se está conociendo el país. No se está conociendo el país. Hay gente que cree que el Perú de hoy es el Perú de Ciro Alegría, de la novela de Ciro Alegría. Gran novelista. Gran militante del partido. Yo recuerdo Ciro Alegría fue aprista originalmente. Claro. Y se fue del APRA porque dijo de que el APRA era una camisa de fuerza. Sí. Que no lo dejaba actuar y se fue del APRA. Y años después, no al día siguiente, no, claro que no. Años después, muchos años después, conoció a Belaunde, se enamoró de Belaunde y dijo, no, yo quiero ser Acción Popular. Y fue de Acción Popular y se presentó al Senado el año 62. Correcto. Y el APRA lo boicoteó para ingresar al Senado en Trujillo, su tierra natal. Lo boicoteó. Y entonces el año 63 se presenta como diputado por Lima y gana. Sale, pues. Y muere después. Muere siendo diputado. Yo estoy en el hemiciclo el día que lo escucho hablar a Ciro Alegría. ¿Te acuerdas el proyecto de reforma agraria que se presentó? Claro. De parte de FBT. Claro. Eso para la gente que dice segunda reforma agraria, momentito. No, cuidado, es la tercera. Cuidado, sería la tercera. Así es. Si es que se la primera se hizo con Belaunde. Yo diría que hasta la cuarta, porque la primera se hizo con Beltrán comprado. Claro. Así es, el año 62, 61, por ahí. Se dio una norma. Que habló, me acuerdo, fundamentando ese proyecto que llegaba al Congreso de parte de tu tío y del gobierno, habló Ciro Alegría. Sí. Y entonces habló de su novela, famosísima. Claro, Ciro Alegría yo creo que ha sido un escritor inclusive más grande que Vargas Llosa. ¿Tú crees eso? ¿No? Sí. Es exquisito. Pero claro, en esa época las comunicaciones eran tan diferentes. Claro, y además era una persona un poco osca en cuanto a trato. No le faltaba, digamos, trato social, ¿no? Así es. Era muy huraño, un poco muy huraño. Pero el problema de Ciro Alegría en esa época, él no tuvo éxitos en sus novelas. Entonces no ganaba mucho dinero. No ganaba dinero. Entonces vivía escribiendo artículos, se dedicó a ser diputado. O sea, tenía que buscar el pan de cada día. Y eso le impidió escribir más. Vargas tuvo la suerte de tener éxitos desde muy temprana edad y entonces pudo dedicarse totalmente a la escritura. Bueno, y agarra el tema y agarra el boom con la señora Carmen Balcells. Ojo, Carmen Balcells. Sin Carmen Balcells, debo decirlo, no existe el Nobel de Vargas Llosa, ni el Nobel de García Márquez, ni el boom de la novela latinoamericana y todo lo demás. Así es. Yo le hice una entrevista casi póstuma a la señora Carmen Balcells. Claro. Poco antes de morir, yo esto se lo dije. Sí. Y ella dijo que no, que le quitaba importancia, pero era una madre para todos ellos. Sí. Y tenía
Con mucha visión, sí. Tenía la visión del mercado, cosa que Ciro jamás hubiera tenido. Pero sin desmerecer a los autores. Ni Arguedas. No, Dios me libre. No, Dios me libre. No, porque Vargas Llosa es un gran escritor y Márquez también, por supuesto, todos ellos. Ahora, es distinto, Ciro Alegría no era así, y Arguedas tampoco. Pero Ciro Alegría tenía, yo creo, la misma calidad, igual o más que ellos, y no llegó a la fama que llegó a nosotros. La época era distinta. Y lo mismo le pasó un poco a Arguedas también. Arguedas también. Bueno. Sí. Oye, Ciro Alegría murió en Chaclacayo. En Chaclacayo, sí. Murió en Chaclacayo, en su casa de Chaclacayo, y eso generó una elección, porque era diputado, y en esa época cuando un diputado moría, tenía que haber elecciones para cubrir ese curul. Sí. Entonces es como una renovación parcial del Congreso. ¿Quiénes fueron los candidatos ahí? Los candidatos fueron Enrique Chirino Soto. Hombre, claro que sí. Y Cueto Ferrandini. Cueto Ferrandini por AP, que fue un gran ministro. Claro, un hombre brillante. Una persona finísima. Brillante. Papá de Alonso Cueto. Papá de Alonso Cueto, gran escritor peruano, Alonso Cueto. Así es. Atención, gran escritor. Así es. Y me acuerdo mucho que el lema de Chirinos, que tuvo mucha pegada, fue no más impuestos. Exactamente, lo que ahora quieren hacer. Y Chirino Soto fue el candidato de la coalición APRA 1 y Cueto de Acción Popular. Acción Popular. ¿Y quién gana? Chirino Soto ganó. Chirino Soto. Por si acaso. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba desgastado. Pues es lo que siempre pasa. Por la época siempre pasa eso. Porque ahora dice hay que hacer renovación por tercio. No. Es que la renovación por tercios o movilidades en el Perú han estado presentes durante 60 o 80 años y no dieron resultado. Entonces ahora queremos volver a esa etapa que ya superamos. ¿Por qué? Porque se demostraba que a mitad de periodo, si tú convocas elecciones, el gobierno siempre va a perder. Siempre. Y eso le quita inestabilidad. Recuerdo mucho, ganó Chirino Soto. Chirino Soto, por si acaso, es el papá de Pati Chirino, de la congresista que presentó la famosa moción que ha dado lugar a todos estos debates. Un hombre brillante, Chirino Soto, una pluma exquisita también. Una pluma extraordinaria. Pero eran dos monstruos, Chirino Soto y Cueto Ferrandini. Además, ambos con un nivel intelectual, porque, ojo, Cueto Ferrandini, obviamente. Pero escucharlos a los dos era como estar en un debate de la Academia de Historia, de Literatura, de Filosofía. Yo era un chibolo, ¿no? Me acuerdo que prendí la radio en mi casa después de la elección y esa noche Chirino Soto va a la Casa del Pueblo. Sí. Y cuando yo esperaba que se mandase un discurso político, comenzaron a hablar sobre literatura española. Así es. Dije, ¿de qué trata todo esto? Más o menos de lo que ha tratado la conversación con Víctor Arregui. Otra cosa, Chirino Soto tiene un libro muy bonito que se llama La Historia del Perú, es un solo tomo, ¿ya? Grande, que es un resumen de la historia del Perú, y yo recomiendo leerlo porque es muy ágil, es muy didáctico, ¿no? Y para los embajadores cuando llegan a Lima me dicen, oye, ¿qué puedes hacer? No te las vas a dar, que son 15 tomos, eso es imposible. Pero si quieres una cosa rápida y entretenida y muy didáctica, el libro de Chirino Soto. Muchas gracias, Víctor Arregui. Han sido muy amable. Gracias por tener la gentileza de venir acá, a pesar de que es sábado y todo lo demás, pero en fin, así son los amigos, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Señoras y señores, hablando de cosas interesantes, la película de Camila de hoy trata sobre otra gran película de Steven Spielberg, la primera que